vez más un misterioso patrón de oscurecimiento. Y es que ya habíamos dado esta noticia de lo extraño que resulta la emisión de luz que viene hacia la Tierra y que de pronto cíclicamente se oscurece pues por un porcentaje bastante apreciable en ese sentido. Así que esta es una nueva noticia. Hay una llamada urgente que se dirigió a científicos de todo el mundo. Fíjese usted bien y escuche usted bien esto. Es una llamada urgente que se dirigió a los científicos de todo el mundo. Es decir, en el caso de los astrónomos, tanto telescopios como fuera posible que puedan tratar de romper el misterio del comportamiento de esta estrella. ¿Qué tiene esta estrella de raro? Vamos a seguir con la información. El observatorio de Fireborn de Arizona había confirmado que la estrella era un 3% más tenue de lo que normalmente es, según ha declarado el profesor asociado de astronomía de la Universidad Estatal de Pensilvania, Jason Wright, que dirige el estudio de la estrella. Esto es suficiente para que tengamos la certeza absoluta de que esto no es una suerte estadística. Creo que ahora hemos confirmado en varios observatorios que este fenómeno existe. La estrella KIC 8462-852 ha demostrado un ciclo irregular de gradación creciente y luego regresa a su anterior brillo. Estos cambios se detectaron por primera vez en septiembre del 2015, pero Tede, que es la estrella esta, pues así se bautizó, fue descubierta por el telescopio espacial Kepler de la NASA. Pero los cambios de luminosidad no muestran el tipo de regularidad que este tipo de órbita de un planeta alrededor de una estrella. O sea, no hay una regularidad en lo que es este oscurecimiento. Ahora, los científicos han planteado la hipótesis de que cambios podrían ser debido a un enjambre de cometas que pasan delante de la estrella. Esta es una de las explicaciones. Y, por supuesto, que es una de las explicaciones científicas para no aceptar otra cosa. Pero ninguna otra hipótesis ha logrado surgir para explicar este oscurecimiento. Voy a explicar, aparte de la información, es un punto de aparte. ¿Cómo se detecta que hay planetas girando alrededor de una estrella? Se detecta porque cuando se está midiendo la luminosidad de la estrella, o sea, la luz que emite hacia nosotros, esta es permanente y constante. Sin embargo, hay momentos en que esa luminosidad se atenúa, diríamos, o baja en un porcentaje quizá mínimo, 1.5 o algo por el estilo, que indica que algo pasa y luego regresa otra vez a su luminosidad normal. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa algo frente a la estrella que interrumpe la luz de esa estrella hacia nosotros. Esto es como los científicos, en cierta manera, detectan que hay un objeto o varios objetos, planetas, han dicho, girando alrededor de estrellas. Ya se pueden ustedes imaginar desde otro sistema que nos estén vigilando a nosotros o nos estén viendo la estrella del Sol, que es insignificante realmente dentro de la galaxia de la Vía Láctea, pues que los, digamos, científicos de esa otra parte, de ese otro planeta, de esa parte o área de la galaxia estén viendo el Sol, pues van a ver que se oscurece en la luz que emite este Sol nuestro hacia esa parte o ese lugar donde están ellos por varias veces, porque los planetas que giran alrededor del Sol, que somos la Tierra, bueno, todos los que ustedes conocen, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, en fin, bueno, pues oscurecen esa luz. Y así es como los científicos detectan que hay objetos girando alrededor. Pero la luminosidad de las estrellas baja en un porcentaje solo medible a través de instrumentos ópticos, es decir, instrumentos de alta calidad que permiten detectar una tenue baja de luminosidad de la estrella. Entonces saben que algo está pasando. Y si esto es en forma cíclica, es decir, no es un objeto que está intermedio entre la estrella y nosotros, como una nube, como un asteroide, como, bueno, pues cualquier otra cosa que pueda interrumpir la luz, permanecería ahí
constantemente. Sin embargo, cuando es que gira alrededor de ella, cíclicamente, digamos cada cierto tiempo, la estrella se pone más tenue y luego vuelve su luminosidad. Luego otra vez se vuelve tenue, y esto se ha demostrado y se ha comprobado y se ha observado permanentemente. Pero en este caso de esta estrella es curioso porque nunca se había observado una baja de luminosidad en un 3%, que es extremadamente grande, es decir, muy inmenso. Y entonces la explicación que están dando los científicos es que puede ser nada más un enjambre de, digamos, piedras del espacio, asteroides si usted quiere, que se juntaron todos y que están girando alrededor en órbita de esa estrella y la oscurecen en un 3% cada cierto tiempo, digamos cada cierto ciclo. Y en este sentido hay científicos que no están muy de acuerdo en que esa huella digital espectral que emite esa estrella en el sentido de que oscurece, pues que sean precisamente eso, sino ya aventuran, imagínese usted, los científicos, no, en un momento dado, algunos científicos ya han perdido, si usted quiere el rubor, si usted quiere la vergüenza, de decir que podría ser fácilmente una superestructura extraterrestre, o sea, algo construido por inteligencias fuera de este planeta. Esto lo han dicho algunos científicos que no encuentran una explicación formal, diríamos, sobre lo que está sucediendo con la baja de luminosidad de esta estrella. Por eso, en lo que es el mes anterior, hace unos 15 días, se lanzó un aviso especial a todos los telescopios o astrónomos que estén observando la estrella. Imagínense que todo lo que está pasando. Esta es una noticia que solo Siglo XX y Sonora ha difundido, porque a otros medios no le dan importancia. Le dan importancia, pues claro, lo tiene la política, el señor Trump metido en problemas ya, en fin. Pero, en este sentido, esta noticia es muy importante, porque por primera vez ya no se descubre un planeta, un pequeño punto que oscurece la estrella en un porcentaje mínimo, sino una estructura que la oscurece un 3%, y esto solo puede ser debido a una superestructura construida por seres inteligentes de otra, digamos, otro mundo, de otra dimensión, de otra parte del universo, que algunos aventuran incluso la hipótesis de que podría ser una superestructura que absorbe energía de esa estrella para algún fin. De modo que esto ya no es un tipo de especulación como se nos señalaba en el siglo XX, hace 44 años, cuando nosotros afirmábamos una y otra vez que no estábamos solos en el universo, que no éramos los únicos habitantes en esta gran casa que se llama universo, donde hay millones de millones, billones de billones de estrellas con planetas girando alrededor de ellas. No todas lo tienen, por supuesto, pero hay muchísimas, cantidad de estrellas que tienen planetas girando alrededor de ellos. Y decían entonces que no había agua en el universo, que es un elemento básico juntamente con el carbono para crear la vida. Y ya se ha demostrado que hay agua en otras partes del universo, incluso en algunos de los satélites que giran alrededor de planetas de este sistema solar, o de otros, que hay la posibilidad de que existe el H2O, juntamente con el carbono y otros elementos, son elementos básicos para formar la vida. Y ahora existe una rama de la ciencia que se llama la exobiología, es decir, la posibilidad de estudiar la vida fuera del planeta Tierra. Ahora sí, 24-14-48-10, si usted quiere opinar sobre este tema. El tema o la pregunta es, ¿cree usted que estemos solos en el universo? Que seamos una micra en el universo, seres diminutos, polvo del espacio, si usted quiere, pero que seamos los únicos, que este universo haya sido construido como una gran casa o un edificio de miles o billones de pisos, con billones de ventanas, y una sola está encendida con una luz,
porque ahí hay vida y las otras están apagadas. ¿Cree usted que nosotros somos los seres únicos en el universo? ¿Y qué implicaciones, para esto, en este caso está el teléfono, tendría esto? Así que ya está demostrado, y con esto termino, para darle el teléfono a la primera persona, 24 14 48 10, que los científicos ya hablan de la posibilidad de seres inteligentes fuera que hayan construido superestructuras fuera de lo que constituye nuestro sistema solar. Así que, si hay alguien en línea, por favor, estoy en línea. Gracias, muy amable, le escuchamos. Sí, buenas noches, yo le hablo de Chimaltenango. Buenas noches. Y he escuchado su programa ya hace mucho tiempo. ¿Escuchamos? Sí, le estamos escuchando. Sí, mire, fíjese que yo he escuchado su programa hace mucho tiempo y me ha llamado mucho la atención. Fíjese que la exopolítica explica mucho de todo eso. Quisiera saber si usted está, o sea, enterado de todos esos programas que hacen de exopolítica y de todo eso, de lo que ellos explican, de todas las conferencias que ellos tienen. Bueno, le quiero explicar, así mismo, que hace 3 semanas, si al caso, cuando yo andaba de viaje, reproduje una conferencia que yo escuché en Perú, Lima, Perú, de mi gran amigo, el coronel, que es parte del sistema de investigación de ovnis del gobierno peruano, de la Fuerza Aérea, el coronel Chamorro, que es amigo personal, que yo asistí a una conferencia que él dio sobre exopolítica y en 2 programas la hemos reproducido. Así que no estamos muy lejos de ese conocimiento y me alegra mucho que usted esté al tanto, al día de lo que está sucediendo. Otra pregunta. Sí, dígame. Bueno, yo de por sí siempre, he creído que sinceramente sería que un humano tuviera mucho orgullo para creer que verdaderamente seamos los únicos. Yo más bien creo que sí, el universo es inmenso, increíblemente inmenso para que seamos los únicos. Incluso yo, he leído bastante y me he enterado también que el Vaticano tiene su propio, telescopio y observatorio, investiga todo eso. Sí, nosotros entrevistamos hace algún tiempo, tal vez unos 10 años, al doctor Funes, que es el astrónomo encargado del observatorio del Vaticano. No está en el Vaticano, ojo, de oído, está en Arizona. Ah, ya. Gracias, feliz noche. Un abrazo muy especial y gracias por esa audiencia. Estamos bien con los oyentes de este programa, están bastante enterados, porque el conocimiento es el que da precisamente la posibilidad de ser libres de cualquier contaminación en el sentido de la filosofía, los pensamientos, las indicaciones, las orientaciones que otras personas sin conocimiento nos puedan dar. Si hay alguien en línea en el 24 14 48 10, le escuchamos. Sí, buenas noches. Si hay alguien en línea en el 24 14 48 10. Buenas noches. Sí, buenas noches, le escuchamos. Gracias. Fíjese que yo creo que lo mismo que dijo usted, lo he pensado de otra forma. A ver, dígame. De que es como que si a lo lejos viéramos una ciudad entera con luces encendidas y pensáramos que solamente en una casa o en una casa hubiese... ¿Podría bajarle un poquito el volumen a su receptor? Sí. Gracias. Igualmente, fíjese que yo creo que si viésemos a lo lejos una ciudad y creyéramos que solo en una casa hay alguien y que solo ahí vive alguien y que todas las demás casas están deshabitadas. Entonces, es una comparación pues de que... Pues muchas gracias. Sí, lamentablemente tenemos una retroalimentación que es un feedback, que le llaman en inglés, un anglicismo. Es una señal que vuelve una vez más como cíclicamente a meterse. Pero aún está en línea, la escuchamos. Fíjese que entonces es imposible que estemos solos en el universo. Tiene que haber, lógicamente, tiene que haber más vida en otros
en otros planetas, en otras estrellas. Bueno, pues muchas gracias. Estamos con una pequeña interferencia, pero seguramente es una retroalimentación, vuelvo a repetir, que está producida porque usted tiene encendida la sonora y está una vez más metiendo esa señal en el teléfono y por eso se vuelve ese pito, esa frecuencia. Pero de todos modos está muy clara su posición, señora. Muchas gracias. Bueno, ya colgó seguramente. Bueno, 2414-4810 está a sus órdenes para que en este programa amplia y con la mente pues abierta y receptiva podamos discutir ese tipo de temas trascendentales. Le escuchamos si hay alguien en línea. Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Mire, para comentar sobre el tema que está hablando, ¿Cómo no? yo creo que seríamos ser egoístas pensar que estamos solos. Realmente yo sí creo que tenemos en otros mundos seres inteligentes. Bueno, muchas gracias. Parece que a lo mejor, don Pedrito, nos revisamos, porque parece que somos nosotros los que estamos provocando el feedback. Es la segunda persona. Les seguimos escuchando. Sí, porque que eso es imposible pensar que estamos solos. Eso es una galaxia, son mundos inmensos que hay, ¿verdad? En mi escaso conocimiento, pero no estamos solos, don Eduardo. Muchas gracias. Feliz noche, don Eduardo. Bueno, un abrazo muy especial a usted. Bueno, pero esto tiene sus implicaciones, obviamente. El hecho de que ya estemos convencidos, tanto nosotros como muchos científicos, de que no estamos solos, en el sentido de que cómo será esa vida, qué forma tiene, cuál es o cómo pensarán ellos. Pensarán igual que nosotros, serán iguales que nosotros, tendrán el mismo sistema político, económico, social que nosotros. Bueno, eso es lo importante. 2414-4810, el teléfono para que usted participe en Siglo 30. Si hay alguien en línea, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarle, licenciado Eduardo Mendoza. A sus órdenes. A usted y a toda la radioaudiencia que nos escucha en Guatemala y en el mundo. Buenas noches. El tema muy interesante como siempre, muchísimos años de estarlo escuchando, herencia de padre. Lo felicito mucho por continuar con esta lucha, porque así se podría denominar esto, ¿verdad? El primer punto, en cuanto al tema que se toca, es sobre la creencia, podría decir, en la existencia de seres extraterrestres, ¿sí o no? Si creemos en Dios, creemos en extraterrestres. Jesucristo en un momento dado decía, mi reino no es de este mundo. Son fuerzas poderosas, positivas, que también son extraterrestres, fuera de la Tierra, ¿no? Número 2. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Número 2, definitivamente la existencia de ellos es una realidad, es tan real que todos los medios, las películas actuales, pareciera, inclusive la NASA, pareciera que nos están preparando, podría ser psicológicamente de alguna manera, para ya darnos a conocer toda la información que ellos nos han tenido ocultos a nosotros, al pueblo en sí, ¿verdad? Al pueblo mundial. Pareciera que nos están preparando ya para un encuentro real en cuanto a la existencia de estos seres. Y desde ya, don Eduardo, yo sé que usted tendrá vida al igual que yo para ver esto, y desde ya considero de que el punto de encuentro va a ser Rusia. ¿Por qué cree usted que Rusia sea? Bueno, básicamente es de lo paranormal esto. Esto yo lo soñé hace aproximadamente 2 años y medio. Interesante. Entonces soñaba yo esta situación, inclusive soñaba al presidente actual ahorita, este señor Putin, lo veía, pero yo no sabía el nombre de él en el sueño, ¿no? Y en el sueño que yo tenía, yo veía varios, no sabía exactamente qué era Rusia. Con el tiempo yo investigué porque me quedó la duda, y lo que yo veía en su momento era la Plaza Roja de Moscú. Interesante. Y veía nieve también, o sea, muchas cosas en ese sentido. Empecé a verificar un poco más, pero el sueño fue recurrente, o sea, fue una vez y luego como a los 4 meses nuevamente.
Y bueno, le voy a dar nada más, lo que se veía era en el cielo, o sea, en el sueño mío, lo que se veía era en el cielo algo enorme, enorme, y sonido bastante profundo, con una luminiscencia enorme, y una voz decía, ¿verdad? Y todo ojo le verá, decía, y todo ojo le verá, y seguía sucesivamente. Después de eso, otra voz decía, el tiempo llegó, ellos vienen. Eso fue en el primer sueño. En el segundo ya no, pero sí fue muy recurrente en un 90%. Pero yo sí afirmo, totalmente y plenamente convencido de la existencia de estos seres, en primer punto. En segundo punto, de que nos están preparando para el encuentro definitivo con ellos, que esperemos sea en paz y no hostiles, ¿verdad? Y que definitivamente será Rusia, ahí sí que la tierra bendecida o maldecida, dependiendo de cuáles sean las intenciones en ese sentido, ¿verdad? Lo felicito mucho, le deseo a usted larga vida y una muy buena noche. Muchísimas gracias, señor, le agradezco muchísimo. Y quiero acotar algo con respecto a esto. Creo que si en algún momento la presa que ya comenzó a derrumbarse con la posición de muchos científicos que ya están hablando abiertamente de que la vida extraterrestre es posible, la están buscando, en fin, algunos más. De Grace Tyson, que tiene un eslogan en nuestro programa, ha hablado claramente de Grace Tyson. Él es un astrofísico que es peligroso, que no debe buscarse el contacto extraterrestre. Y Grace Tyson es el que tomó el lugar de Carl Sagan, que en la serie Cosmos. Así que, bueno, pues, ahora, le quiero decir algo al señor que nos habló. Un segundito a quien está en el teléfono. Yo creo que si en algún momento ya la presa se derrumba totalmente y que tiene que decir la evidencia de que no estamos solos, de que incluso hay seres más avanzados que nosotros, civilizaciones que nos llevan millones incluso de años posiblemente, ¿verdad? Si no es que ellas mismas se han derrumbado a sí mismo. Bueno, creo que la noticia va a salir de la Rusia. Así que eso es algo que yo no quiero decirle que le estoy dando la razón al señor, pero es una idea lógica que yo tengo. Si la noticia finalmente se va a dar al mundo, o se va a revelar, o que finalmente alguien decide, mire, ya no nos engañemos, ya no engañemos a la gente ya está preparada, va a salir de Rusia o de algún país de este tipo y no de Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque los estamentos militares de las grandes potencias, particularmente Estados Unidos, no va a permitir, o no ha permitido, o no va a permitir que se piense que hay una fuerza superior a la potencia que ellos tienen, es decir, la potencia mundial, al armamento que manejan. Y dígase los aviones, los barcos, los portaaviones, los acorazados, la bomba atómica, bueno, en fin, todo lo que es la madre de las bombas, en fin, todo esto no van a permitir ellos que en un momento dado nosotros, los de a pie, es decir, la gente común y corriente, vayamos nosotros a pensar, bueno, entonces ellos no son poderosos, no tienen la fuerza, no tienen porque hay algo más arriba. Y esto es porque cuando se dé la noticia de que estamos en un momento dado, no estamos solos, esto es, pero estamos siendo objeto de visita o de una tecnología superior, entonces prácticamente tendrán que bajar la cabeza, inclinar la cabeza y decirle nosotros no somos nada. Y por eso los estamentos militares se niegan a revelar precisamente un día de estos la verdad del asunto. Buenas noches, si hay alguien en el teléfono, y disculpe usted. Buenas noches, Buenas noches, lo escuchamos. Don Eduardo, mucho gusto de saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese de que yo lo escucho a usted desde el año 72. Ah, señor, un abrazo. Eso es tan especial para mí. Tengo presente el terremoto de Nicaragua en aquella época. Ajá. Y también tuve la oportunidad y la dicha, porque es una dicha, de haber visto el cometa Cutek. Lo vi como a las 3 de la mañana, un espectáculo maravilloso. Y déjeme decirle pues de que he seguido su programa desde esa época. Ya en una ocasión anterior se lo mencioné,
Desde esa época a mí me apasiona este tema. Creo que no es que seamos orgullosos de querer pensar que somos los únicos, no. No debemos de ser tan tontos, diría yo, de creer que somos los únicos. Porque incluso yo he llegado a pensar así un poquito, no sé, el ejemplo no tal vez no sea muy correcto. Si nuestro cuerpo es un universo, nuestro cuerpo, tenemos células que tienen vida, pero tal vez no es vida inteligente, pero tenemos un cuerpo que tiene vida y está compuesto de muchas partes. Es un universo nuestro cuerpo. ¿Cómo no va a ser el universo tan inmenso con más vida? Estaba viendo yo en la televisión la vez pasada que hay 100,000 millones de galaxias. Imaginémonos que eso es una locura solo de ponerse a pensar. Y fíjese, don Eduardo, que yo le quería hacer una pregunta a usted. Dígame usted. Tal vez más adelante, si no en este programa, me parecería a mí, yo creo que a todo el auditorio también, muy interesante que usted nos narrara sus experiencias de los países que ha visitado en cuanto a qué lugares le han impresionado más, qué experiencias vividas en esos lugares le han impresionado más. Y de último, decirle a usted con respecto al tema de hoy en la noche, fíjese de que yo he venido pensando que el encuentro con estos seres extraterrestres está ahí, a la vuelta de la esquina, pero pienso que son tan especiales, tan inteligentes, que todavía no se atreven a buscar el contacto, porque cuando esto se llegue a dar, estoy seguro que va a ser una confusión a nivel mundial en cuanto a las creencias religiosas. Eso es algo que así va a ser, porque estamos creídos en algo que cada quien cada por su lado, ¿verdad?, de acuerdo a su corriente, aunque estamos conscientes, en mi caso, que hay un ser superior, un ser divino, que no es de este mundo, como lo dijo un oyente anterior, pero yo sé que el día que esto se dé, va a cambiar mucho la mentalidad de todo el mundo en cuanto a este tipo de creencias. Que tenga buena noche y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y bueno, pues sí les ofrecería un programa, aunque no sé si tenga interés para todos los radioescuchas el escuchar de las experiencias estas que el fino radioescucha, y qué alegre, qué honor, qué satisfacción para mí que haya audiencia que hace 44 años siga este programa. Y vuelvo a repetir, yo soy un estudioso de la comunicación, soy un profesional de la comunicación, como ustedes saben. Tengo pues el título de lo que corresponde a la conducta humana, es decir, estudio de la conducta humana, que es psicología, y tengo también el título de la ciencia de la comunicación en la rama de periodismo, y también pues el título de perito en electrónica, y tengo en este caso, no porque yo sea el único, no, hay muchos más que tienen títulos doctorados, en fin, pero en ese sentido creo que las experiencias personales que he pasado y mi conocimiento y mi preparación me indican que este programa nació para seguir adelante otros tantos años más. Y esto en lo que es ciencias de la comunicación, que es mi especialidad, una de mis especialidades, es decir, es algo que ya en la promoción nosotros lo tenemos. AIR nos ha reconocido esto como producción de radio, no porque AIR cree en extraterrestres ni en fantasmas, no, son todos empresarios de América, son 16,000 estaciones de radio y televisión de América, y porque como producción de radio es muy difícil que una emisión de radio dure 44 años y ahora meses en el aire continuamente de lunes a viernes, y luego la gran bendición, si usted quiere, la gran satisfacción de que permanezcan muchísimos audientes o radio escuchas escuchando este programa 44 años. Esto es audiencia cautiva, y es difícil, muy difícil, que un programa de radio, quizá un sistema de información como BBC, que es muy antiquísima, es bisoña, pero es un sistema de radio, ya, como Radio Nederland, como la Radio Francia Internacional, como La Voz Exterior de España, como, bueno, en fin, tantos. Pero un
que permanezca 44 años y meses es un récord mundial. Esto es, gracias por sus conceptos. Vamos a aceptar las dos últimas llamadas, don Pedrito. Le escuchamos si hay alguien en línea y disculpe usted. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aristides Sánchez te saluda. ¿Qué tal estás? Mucho gusto. Ahí escuchándote siempre y la verdad que sos el ícono de la radiodifusión en Guatemala. Y vos sabes que yo no soy muy adulador, pero te admiro y te respeto y te escucho. A veces no te llamo porque hay que dejarle la oportunidad a los demás, ¿verdad? Y vos siempre sorprendes con los temas y todo eso, y ya sos parte de la cultura guatemalteca, definitivamente. Lo que vos has hecho no lo ha hecho otro, y yo pues me aprecio mucho de tener tu amistad, como también en su momento con don César Romero, ¿verdad? Vos sabés que lo aprecié mucho, le tuve mucho cariño, y a vos pues siempre te tengo en mente. ¿Podrías hacer una pequeña reseña de lo que has hecho? ¿Quién es quien está llamando? ¿Cómo? ¿Podría hacer una pequeña reseña de por qué conoces a César Romero? ¿Quién es de quien nos está llamando? Una pequeña y breve reseña. Porque nos estamos tratando de vos y todo lo demás, y la gente dirá, bueno, ¿y esto está bien? Sí, pues. Bueno, yo soy un poco tímido para hablar en radio, ¿va? Porque mi voz no es así como la tuya, ¿va? No, yo soy inmigrante de El Salvador, vine hace muchísimo tiempo, y entonces encontré una voz que era un monumento y era en su momento pues un ícono también de la radiodifusión, como era don César Romero, cuando estaban allá en la 11 calle, si mal no recuerdo, y cerca de la Tercera Avenida. Y en El Salvador se escuchaba a medianoche los programas de la radio Ciros, ¿verdad? De grata recordación. Y cuando, pues por razones de familiares y todo eso, me vine a Guatemala, pues entonces coincidimos por ahí conversando con él y todo eso, y tú empezabas también en esa época, estamos hablando de los 70 por ahí, con tu programa de radio y bueno, la novedad pues de todo lo paranormal, la parapsicología, el mundo exterior y todo eso, ¿verdad? Entonces ha sido definitivamente, has hecho incluso generaciones que piensen con una mentalidad diferente, o sea, ya no estar encasillados en que solo somos nosotros, ¿verdad? Sino que ahí sí que un mundo nos vigila, como parece que decía el señor Benítez, que tú has hablado mucho de él. Sí, Pedro Ferriz. Exacto, Pedro Ferriz, ¿verdad? Pero básicamente pues para mí siempre te escucho, y tenés una audiencia increíble y un récord mundial que solo Guatemala lo tiene. Yo estoy segurísimo de eso, porque sos un referente obligado en esta clase de temas, ¿verdad? Así que yo, como huésped aquí en este país, pues siempre te felicito y reconozco que sos un valor aquí en Guatemala, Eduardo, y como siempre todo mi respeto y cariño para vos, ¿oís? Muchas gracias, bueno, qué honor también haber recibido estos elogios. Así que, bueno, que todos les bendiga por esta audiencia, y a ti en especial por recordar esos tiempos de la 11 calle en Ciros musical, con César Romero, bueno, tantos íconos de la radio en ese tiempo, donde la radio era precisamente la radio, y sobre todo, este programa que surgió y que demostrado, cuando vino la televisión, la radio quedó en primer lugar de audiencia en las mañanas, mediana audiencia en la tarde y casi se moría en la noche, porque la televisión, por supuesto. Pero nosotros rompimos esa audiencia cuando salimos, rompimos la audiencia en el rating de lo que eran los programas de radio. O sea, mucha gente en lugar de la televisión prefería escuchar la radio y escuchaba precisamente por Siglo 30. Dios te bendiga, muchas gracias, un abrazo. Cuídate mucho, un abrazo, cuídate, Eduardo. Hasta luego, Vamos a recibir la última llamada del programa para no dejarla pendiente, y nos vamos para
esperar una semana más con lo increíble. Si hay alguien en línea, buenas noches. Aló, licenciado, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Le saludo a Juan Pablo Meléndez y quisiera hacer el último aporte de la noche de un reportaje que leí hace ya algún tiempo y es definitivamente relacionado al tema. Como dijo el primer oyente, de que el Vaticano ha tenido siempre alguna intervención en todo esto que es el conocimiento del espacio y del universo. Lo que fue llamémosle acompañante del Papa, ahora pues ya fallecido y santo, Juan XXIII, él comentaba de que como su asistente y su secretario le tocaba dormir o compartir noches con él, evidentemente pues en cuartos distintos. Y él dice que en alguna ocasión le tocaba estar pendiente de la salud del Papa, de San Juan XXIII. Pues en una de estas noches él comentaba que se le hizo raro ver al Papa que salió de su cama, que se dirigió hacia una especie de jardín, ¿verdad?, que tenían ahí en el Vaticano. Realmente no sé cómo está distribuido. Sí. Exactamente. Y que para su impresión, para la impresión del señor secretario, el Papa Juan XXIII estaba hablando con un personaje, llamémosle así, que no pudo identificar, pero que dice que de brazos muy largos, que de una complexura muy alta, que era una persona que dentro de él emanaba un cierto brillo, algo especial. Él se quedó viendo todo este cuadro y cuando el Papa Juan XXIII se despidió de este ser, dice que únicamente desapareció, ¿verdad? Cuando Juan XXIII venía de regreso a su alcoba, él, pues siendo testigo de que lo había visto su secretario, solo le dijo: si tenés alguna duda, puedes comentármela. Entonces, todo lo que le dijo el Papa es que en su momento estas cosas se iban a saber. Y posteriormente el mismo secretario comenta, pues en su escrito, en el reportaje que dio, de que pasó San Juan XXIII horas, o sea, aproximadamente 2 o 3 horas, frente a este ser, pero ninguno de los dos mencionaba palabra. Entonces dice de que una de sus teorías, o lo que él considera que fue lo que sucedió, es que mantuvieron una conversación, pero más allá del lenguaje que nosotros estamos acostumbrados como humanos, ¿verdad? Entonces, sea leyenda o no, me parece algo muy acertado, porque el Vaticano, pues ahorita recuerdo también que cuando fue la noticia del Papa Francisco, su elección, no sé si recuerda de que hubieron, creo que 3 avistamientos seguidos, ¿verdad? Uno de hecho esa misma noche. Entonces yo realmente creo que si el Vaticano sabe algo, lo está escondiendo, tal vez no por maldad, sino porque como humanidad no tenemos todavía la madurez de recibir este tipo de información. Solamente, licenciado, feliz noche y muchas gracias. Muchísimas gracias, qué interesantes participaciones. Que fecundo el conocimiento que tiene la audiencia, porque este es un programa no de especulación, no es un programa donde nosotros hacemos de la noticia amarillista o sensacionalista, como otros grupos o otras personas han hecho. Y es que cada quien tiene su forma de hacer la radio, ¿no? Pero nosotros hemos sido siempre críticos, rigurosos, honestos, hemos sido unas personas en las cuales no queremos engañar a nadie en lo absoluto, hemos dejado abierta la puerta para que todos opinen, en fin, y esto es lo que nos ha dado vida 44 años, porque quienes, por ejemplo, hay muchos casos en Ecuador, en México, en la misma Argentina, en la misma España, de personas que han hecho espectáculo de esto y tarde o temprano terminan muriéndose porque la gente no es tonta. En este caso, nosotros somos un programa serio y maduro. Muchas gracias, buenas noches y esperamos la semana entrante ya seguir con la programación que hemos anunciado. Lunes, pues vamos a tener problemas que a veces se nos presentan con el conocimiento que nosotros tenemos para poderlo resolver. Vida en el más allá. Así que, buenas noches, un abrazo. Nuestro correo, proyectosiglo30@gmail.com y nuestra página en internet, visítenla por favor. Es siglo 30 nada más, un 30 en la barra de Google, un siglo 30, un 30, y ahí hay un artículo sobre un restaurante en La Plata, Argentina, que se llama Roswell. Hay fotografías, es único en el mundo. Ahí estuvimos nosotros hace algún tiempo, hace unos un mes y medio, y hay fotografías de ese restaurante. Así que cosas increíbles y exclusivas. Buenas noches, gracias don Pedrito. Lo asombroso, inaudito, inverosímil.
insólito e increíble. Un mundo de misterios en el programa Récord Mundial, produciendo radio en este género de temas. Siglo 30. Historia en la radiodifusión nacional. OVNIs, fantasmas, sucesos paranormales, ocultismo. Los enigmas de la historia y el universo. Noticias inusuales. Lunes a viernes a las 21:30 horas. Aquí en Sonora, la radio que cambió la radio. Lo que estaba esperando.